Le puse este mensaje, es una pregunta, ¿escuchas la voz de Dios? ¿Sí? ¿Qué tanto escuchamos la voz de Dios? Porque aquí hablamos de eso, de oír a Dios, pero muchas veces, amado, nuestro oído se ha hecho un poco duro y nuestra actitud se ha hecho muy religiosa. Mucha gente va a la iglesia, pero es por ir, es por un compromiso, es como para limpiar nuestra conciencia y puede ser cualquier tipo de religión, aún aquí en Cristo, ¿verdad? Pero el asunto es qué realmente pasa en nuestro corazón, qué tanto la palabra puede entrar, puede cambiar nuestras vidas, puede tocar fibras espirituales en nuestro corazón, porque puede tocar fibras emocionales nada más. Pero se trata de lo que Dios sí hace en lo profundo, amado. Por eso la pregunta es, ¿escuchas la voz de Dios? ¿Qué tanto la escuchas? ¿Qué tanto la escucha tu corazón? ¿Qué tanto la escucha tu espíritu? ¿O solamente es una forma, pues, de sentirte bien, como un bien más espiritual, ¿verdad? Algunos buscan en otras puertas espirituales y se sienten bien. Hablaba yo una vez con una persona y le hablaba de Cristo. Dice, no, yo mis necesidades espirituales las tengo suplidas porque hago la yoga y no sé qué más cosas. El asunto, amado, es, ¿escuchamos la voz de Dios? Porque cuando escuchamos la voz de Dios, algo pasa. Recuerdo que había una frase que decía, si la cruz no te ha cambiado, si el mensaje de la cruz no te ha cambiado es porque no te ha llegado. Y a mucha gente no le ha llegado, aunque aparentemente la oímos, y no nos cambia. Entonces, ¿escuchas la voz de Dios? Quiero empezar con Mateo 4:4, algo que el Señor Jesucristo habló en un momento de prueba para Él mismo. En un momento donde Él es confrontado en su fe, en la realidad espiritual que Él portaba, que Él venía a mostrar. Mateo 4:4 nos habla del tiempo de tentación de Jesús, ¿verdad? Traje mi estuche con los lentes, pero al final no venían los lentes adentro. Voy a tener que leer de aquí del celular porque no alcanzo a leer bien acá en la Biblia. Entonces, acompáñame ahí, por favor, a Mateo 4:4. Y dice lo siguiente. Dice Jesús, hablando de Jesús, dice, Él respondió y dijo, fíjate bien lo que dijo Jesús, ojalá la palabra pueda entrar, ¿verdad? Y hoy escuchemos ahí. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayer llevamos ahí pan, llevamos comida, mucha gente pues recibió la comida, pero creo que algunos escucharon la palabra de Dios. Cuando ya habíamos terminado, de repente apareció una señora por allá un poquito despistada, bien chistosa, y miraba y me miró y vino, oiga, ¿en dónde están las cobijas? Le digo, ¿cuáles cobijas? Dice, es que allá me dijeron que estaban regalando cobijas. Le digo, no, señora. Le digo, ¿y no le dijeron que estábamos hablando la palabra de Dios? No, dice, yo quería una cobija. Le digo, no trajimos cobijas, pero tal vez para la otra traigamos cobijas. Yo pensé para mí, y ojalá la otra vez le interese más que las cobijas la palabra de Dios. Entonces, también la gente va a ocupar cobijas porque viene el frío, ¿verdad? Creo que el DIF tiene una colecta de cobijas, pero bueno, ellos las manejan. Pudiéramos hacer una colecta de cobijas. Si alguien puede aportar una cobija, ahí va a pasar frío la gente ahí. Pero es eso, amado. ¿Qué tanto le interesa al mundo la palabra de Dios? ¿Qué tanto escucha el mundo la palabra de Dios? Jesús mismo dijo esto, ¿sí? No solo de pan vivirá el hombre. El ser humano necesita escuchar palabra de Dios, porque si no nos hacemos nada más materialistas, vivimos una vida como la ardilla en el círculo dando la vuelta sin darnos cuenta que muy cerca está nuestro fin y que vamos a un juicio. La gente se burla si tú le hablas de un juicio, pero vamos a un juicio, amado. Entonces, esta plática, amado, es para escuchar. Sí, que escuchemos la voz de Dios, que pueda llegar más allá de tus problemas, más allá de los asuntos que a veces te roban el entendimiento, la paz y la concentración. Te concentras tanto en los problemas que te olvidas de escuchar la voz de Dios.
Y yo puse algunos pensamientos aquí. Dios sigue hablando, sigue saliendo palabra de su boca, pero mucha gente ha perdido el interés de escuchar al Dios vivo y se ha atrofiado su oído para no oír. Nuestro oído se ha hecho tardo para oír, pesado para oír. Y Dios quiere romper eso, amado, a través de la palabra en la iglesia. Dios quiere que pudiera caerse esa barrera que no te permite percibir el valor, el peso, el amor, la ternura que hay en la palabra de Dios, la advertencia que hay en la palabra de Dios. Amado, debemos recuperar la habilidad de escuchar a Dios, porque Él tiene para ti, para mí, para el que quiera oír, tiene dirección. Quiere dirigir tu vida. ¿Sí? Tiene un plan para tu vida, tiene un camino para tu vida, pero, amado, ese camino se pierde si tú no oyes su voz. Tiene dirección para ti, tiene corrección. Si tú decides seguirle, pero te equivocas y de repente caminamos en contra, Él te corrige, amado, si tú oyes su voz. Pero qué terrible es, amado, emprender el camino y desviarte y no oír la voz de Dios que te dice: hey, te estás equivocando, hey, corrige, endereza el camino. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo, verdad? Él equivoca el camino, pero estando allá, oye la voz de Dios y dice: volveré a la casa de mi padre. Entonces Dios quiere dirigirte y Dios quiere corregirte. Es algo que Dios quiere hacer, amado, si tú te determinas a oír su voz. Dios quiere también advertirte. Hay peligros que nosotros no vemos. Hay cosas que están delante y Dios nos advierte en asuntos a veces tan triviales como una decisión, como una compra, como un negocio, como un trato. Dios nos advierte y pone un sentir, pero si no oímos su voz, vivimos nada más a la suerte, a ver si le pego, a ver si no le pego, a ver si le doy al bico, ¿verdad? Pero no es así, amado. Dios quiere que oigas su voz porque tiene para ti dirección, corrección, advertencia, tiene bendición. Dios quiere darte bendición, pero a veces ni oímos de sus bendiciones. No nos aferramos a sus bendiciones. Dios a veces está diciendo: por aquí, mira, y hay bendición para ti. Pero ¿cuántas bendiciones perdemos? Dios tiene para ti promesas. Hay promesas en las Escrituras, hay promesas que Dios, amado, hace viva para ti una promesa aquí y la habla a tu corazón. Pero si tu corazón está endurecido, está distraído, estas promesas, amado, son letra muerta si no oímos la voz de Dios. Si no oímos a Dios diciendo: mira, esta promesa la hago viva, la hablo ahorita para ti, pero ya está escrita, sí, pero ahorita es vigente para ti. Esta promesa la despierto, la hablo para ti. Y tenemos que apropiarnos de ella, pero si no oímos la voz, se pierde. Entonces, promesas para nuestras vidas, bendición para nuestras vidas, advertencia, corrección, dirección, amor, ternura, sí, respaldo en el momento de dificultad. Todo eso está hablando Dios a aquel que quiere oír, amado. Y dice el salmista: hubiéramos desmayado si no creyésemos que veremos la bondad del Señor aquí en la tierra de los vivientes. El salmista sabe que Dios le puede hablar y en el tiempo de dificultad lo puede levantar, le puede dar gracia para seguir adelante. Necesitamos oír la voz de Dios. Necesitamos ser sensibles, recuperar nuestra capacidad espiritual de oír la voz de Dios. Lo espiritual se ha de discernir espiritualmente, pero si nosotros no somos espirituales, solo carnales, ¿cómo vamos a oír la voz de Dios? Tenemos que volver a traer su presencia, tenemos que volver a permitir que se llene el ambiente espiritual de su presencia. Vamos a orar. Padre, ayúdanos en esta mañana, Señor. Tócanos, despiértanos, avívanos, Señor. Quita la frialdad en el ambiente de nuestro corazón, Señor. Que vuelva a haber una necesidad, que podamos decir como dijo aquel salmista: como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Queremos oír tu voz, queremos escuchar tu dirección, Señor. Amado, por favor, obra en nuestro duro corazón y quebrántalo y sensibilízalo y múdalo, amado, y dale ese sentir, amado, como si fuera una esponja para escuchar lo que tú estás hablando, como si fuera
un receptor, Señor, una antena receptora de tu voz, Padre. Hay muchas voces, Señor, pero sabemos que tu voz es infalible, es santa, es precisa, es perfecta, Señor. Queremos oír tu voz. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amado, y hay algo bueno, tú y yo somos hijos de Dios porque hemos creído por la fe, en un momento decidimos seguir a Jesús, y yo lo vuelvo a decir como lo decía la semana pasada, nosotros tenemos una oportunidad mayor que la gente de afuera. Somos hijos de Dios por la fe. ¿Por qué? Porque hemos reconocido la necesidad y lo hemos recibido en nuestro corazón y hemos pedido perdón por nuestros pecados. Entonces somos hijos de Dios, y es un gran error dejar de escuchar la voz de nuestro Padre. Si tú eres hijo de Dios, Él es tu Padre. Qué terrible es cuando un hijo y un padre se distancian o se separan. ¿Sí? El hijo ya no oye al padre. El padre ya no habla al hijo, y hay una separación y hay una ruptura, y terrenalmente pues eso es triste y eso es terrible, porque siempre cuando un hijo oye a un padre, el padre por una tendencia natural puede ser no muy sabio, pero ya pasó, ya recorrió camino, y le puede decir al hijo: oye hijo, yo creo que esto está así, está mal. Pero qué terrible cuando hay una separación, o qué terrible cuando ya no hay papá, cuando ya murió. Extrañamos a nuestro Padre, o si no tuvimos un padre, extrañamos esa voz paternal. Hay un vacío, amado. Qué terrible, pero amado, tú tienes un Padre y tú eres un hijo y tú puedes, amado, conectarte con Él. Necesitas oír la voz de tu Padre. Dios es tu Padre. Qué terrible que no estemos oyendo la voz de nuestro Padre Celestial. Entonces algo tenemos que hacer. Yo quiero oírte, Señor, yo quiero volverte a escuchar, que impactes mi corazón, y entendemos que no es que Dios te va a hablar audiblemente, y lo puede hacer, pero entendemos que a veces pone una dirección en tu corazón, un sentir, una impresión, una palabra, una promesa, una profecía. Dios está hablando hoy. Dios quiere dirigir tu vida. Somos hijos de Dios, amado. Recuerda siempre esto. Somos hijos, y somos hijos amados por nuestro Padre. Acompáñame a Hebreos 12, verso 25. Y dice así, mirad que no desechéis al que habla. Mira que no deseches al que habla. Dios habla, amado, y aquí el escritor de Hebreos pues está diciendo él, pero está siendo usado por Dios. Cuando él dice, mira que no deseches al que habla, se refiere a él, al escritor, pero también se refiere a Dios que está hablando a través de él. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Dios está amonestando. ¿Qué es una amonestación? Es una advertencia, es una corrección, es un consejo, es una dirección. Dios está amonestando a su pueblo, al que quiere oír. Dios está amonestando, amado, lo que hacemos. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora, en este tiempo, amado, ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Dios sigue hablando y Dios quiere mover cosas movibles de tu corazón. ¿Para qué? Para que queden las inconmovibles. Y el escritor dice, no deseches al que te amonesta aquí en la tierra, pero cuidado, no deseches al que te amonesta desde los cielos, amado. Dios quiere que oigas su voz. Y qué terrible que la mayoría de la gente no quiere oír a Dios. Pero amado, óyela tú. Y en la medida que tú la oyes, tú vienes a ser luz para aquellos que no oyen. Tú vienes a ser receptor de verdades y, amado, puedes presentarlas a otros y a otros quedarán. Alguno quedará. Como decía la hermana Marisol, hicimos la invitación y algunos no vienen, pero algunos vienen.
Entonces eso es importante, la voz de Dios está hablando a través de nosotros, como habló aquí a través del escritor de Hebreos, pero la voz de Dios está hablando a través de ti, de mí, a través de la iglesia, a través del que es tocado por su voz, por su palabra. Somos como un receptor y un amplificador de la voz de Dios, si tú te atreves. Dios sigue hablando desde los cielos, amado, y Él habla a su iglesia. Dios quiere hablarnos a nosotros como iglesia. Acompáñame a Apocalipsis 2, verso 7. 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios habla en la iglesia. Alguna gente se aparta de la iglesia, pero hay una voz especial que sale para aquellos que son parte de la iglesia. Por eso es importante la iglesia, amado. Hay gente que es llanero solitario y busca la voz de Dios y tal vez Dios les hable. Pero hay una voz, hay un mandato, hay cosas que Dios solo va a hablar a aquellos que son parte de la iglesia. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, al que oyere, al que fuere parte de la iglesia, al que se sujetare a lo que Dios habla a la iglesia, a la sana doctrina, a la enseñanza correcta que se nos dé en la iglesia, amado. Esta es una invitación, amado. Es que yo, ¿cómo le hago para oír la voz de Dios? Pues ven a la iglesia. Sabemos que tenemos que orar. Dios te puede hablar allá en lo secreto, pero Dios también habla en la iglesia, amado. Y esto es lo importante de la vida piadosa. Yo lo vuelvo a repetir, 4 cosas. Número 1, voy a leer la Biblia, sí, Dios me va a hablar en la palabra. Número 2, voy a platicar con Dios, a orar con Dios, Dios me va a hablar en la oración. Número 3, me voy a congregar, Dios me va a hablar en la iglesia. Y número 4, yo voy a hablar de Dios allá afuera a otros. Y Dios me va a hablar qué decir, qué hablar. De repente no sabemos qué decir, pero ¿qué dice la Escritura? Que Él va a poner las palabras en tu boca. Pero si tú te atreves, amado, a seguir de verdad a Dios. Vamos a ir un poquito adelante, Apocalipsis 3. Y esto es emocionante, 3:19. Vamos a leer hasta el 22. Apocalipsis 3. No hay, ¿verdad? ¿Qué me decías? Dice así, fíjate bien lo que dice Dios, amado, a sus hijos, a su iglesia. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Wow. Entonces a los que oyen la voz, mucha gente no es reprendida por Dios ni castigada por Dios. Ellos se castigan solos y los castiga el diablo. Pero qué maravilloso que Dios te reprenda. Hace algunos años platiqué una vez con no me acuerdo si era un muchacho o una señorita, hace años, y me recuerdo que me dijo, pastor, dice, ay, me da tanta pena, dice, pedirle lo que le quiero pedir, dice, pero me da pena. Le digo, ¿qué pasó? Dice, ¿me podría dar un abrazo? Le digo, ¿por qué? Dice, mi papá, dice, nunca me ha abrazado. Sí tenía papá. Dice, pero a mí nunca nadie me ha dado un abrazo paternal. Le digo, ¿qué? Te doy un abrazo de parte de Dios como padre. Dice, y mi papá, dice, no vive con nosotros, dice, y nunca me ha regañado, dice. Dice, yo a veces deseo que tuviera un papá que me pudiera llamar la atención. ¡Wow! Entonces, ¿qué dice aquí? Yo reprendo y castigo a todos los que amo, amado, pero si no hay una voz paternal, si no escuchamos a Dios, si no hay quien nos reprenda de esta manera paternal, necesitamos oír la voz de Dios. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz, dice Dios, oye mi voz, hijo. Y entonces va a haber comunión entre tú y yo. Yo voy a entrar a tu vida, yo voy a dirigir tu vida.
Sí. Dios está pidiendo que lo oigamos. Si alguno oye mi voz, entonces se va a romper una barrera y algo va a pasar. Y vuelve a decir lo que dijo antes: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Por qué Jesús venció? ¿Qué decía Jesús? Yo no hago lo que yo deseo, sino lo que oigo hablar al Padre. Él oía la voz del Padre cuando estuvo aquí en la tierra Jesús como hombre. Es importante oír la voz de Dios, amado, y podemos vencer. Dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Por qué? Porque él oyó la voz de su Padre. Tú tienes que oír la voz de Jesús, la voz del Padre. Y vuelve a decir lo mismo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias, amado. Necesitamos estar en la iglesia. Él quiere ser parte de tu vida. Dios quiere ser parte de tu vida. Quiere reprenderte. Pero esa reprensión es amorosa, esa reprensión es certera, esa reprensión es correcta. Amado, no necesitas pagar consejeros. Tienes un Padre que te quiere aconsejar, que te quiere dirigir. Pero hemos puesto los ojos en otras cosas, menos en Él. Te quiere ser parte de tu vida, te quiere corregir, te quiere dirigir, estar contigo. Él es nuestro Padre, iglesia, es nuestro pastor. Él es nuestro pastor y te quiere hablar. Dice Hebreos, dice: Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos habla por el Hijo. Jesús te quiere hablar. La palabra que Jesús te quiere hablar. Jesús le dijo a sus discípulos: yo me voy, les conviene que me vaya. Dice: pero estaré con ustedes y me manifestaré a ustedes en la palabra. Jesús te habla en la palabra. Dice: y no los voy a dejar huérfanos, vendrá otro Consolador, el Espíritu Santo. Dios te habla por el Espíritu Santo. Sí hay una voz hablando en este tiempo a la iglesia, a ti que eres parte de la iglesia, amado. Pero hemos endurecido el corazón y hemos dejado de oírle. Oímos a veces lo que nos conviene de la Biblia y de la vida cristiana, pero lo que no nos conviene lo queremos cortar. Entonces tenemos que oír todo el consejo de Dios. Yo no sé cómo fue tu papá, pero algunas cosas de nuestros papás nos gustaban, pero otras no. ¿Sí? Yo sé, por ejemplo, con mi hijo, algunas cosas les gusta de papá, pero otras cosas no. Cuando la cosa se pone un poquito más difícil y llamamos la atención, como que ya no les gusta. Algunos dicen también del pastor, ¿verdad? Que el pastor es enojón o algo cuando no les gusta lo que se les dice. Pero es una voz paternal, amado. Tenemos que oír la voz de Dios. Entonces Él te ama, Dios te ama. Acompáñame, vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios 6:16. Yo quiero que te lleves hoy un anhelo de meterte en lo espiritual y escuchar su voz, volver a recuperar la capacidad. De repente, amado, nosotros vamos a una iglesia donde nos dan cobertura en Amistad de Monterrey, y tenemos unos amigos allá que no solo una pareja, hay otros que les he oído lo mismo, pero a esta pareja que son nuestros amigos, cuando vamos, ellos nos mueven allá, les estimamos mucho, y ellos, pues, el esposo y la esposa siempre dicen: Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. De repente a mí se me hizo un poquito así como... Pero de repente entiendo que están tan metidos con Dios que Dios les dice y Dios les habla. Y de repente dije: bueno, ¿y por qué yo no puedo hacer lo mismo? Decir: es que Dios me dijo, pero de verdad que haya un sentir de Dios, ¿no? Porque a veces se puede hacer un cliché. Ay, es que Dios me dijo, hermano, que eche un volado a ver si voy para acá o voy para allá. No. Dios te dice cuando tú te despiertas y lees la Escritura y oras en la mañana y te levantas y te pones tu café y tienes alabanzas y te vas al trabajo y haces una oración. Entonces Dios te dice, sí, porque estás, amado, conectado a lo que Dios está hablando. Pero si nada más es cliché, es que Dios me dijo que busque otra esposa porque esta ya no la quiero. Eso te lo estás inventando tú.
Es el Dios de este mundo el que te está hablando. Pero cuando de verdad, amado, alguien puede decir, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, y Dios le está hablando, gloria a Dios por esa relación tan profunda con su Padre. Hay gente que cree oír la voz de Dios y no es Dios, pero alguien que está conectado con Dios sí puede decir, es que Dios me dijo, ay, es que Dios me puso este sentir. Son espirituales. Mis respetos para esa gente que de verdad Dios les dice, sí, yo quiero ser así, yo quiero ser como ellos. ¿En dónde estábamos? Segunda de Corintios 6:16. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, ¿sí? Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¡Wow! Amado, ¿no se te antoja llegar a ese nivel? Sí, que tú eres un templo de Dios y que Dios te dice, y Dios me dijo, Dios me dice, Dios, ¡wow! Pero no una cuestión religiosa de gente que ni siquiera oye la voz de Dios, sino de una persona que de verdad está tan metida con Dios que Dios le dice, que Dios le guía. ¿Por qué? Porque es un templo de Dios, como dice esta escritura. La voy a repetir porque está hermosa, ¿sí? Me encanta este verso 6:16. ¿Dónde está? Ya se me perdió. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Si estamos llenos de ídolos, no solo de imágenes, no, de ídolos, de cosas que no son Dios, creemos que Dios nos habla y no nos habla. Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios me dijo. Dios quiere hablarte, amado, dirigirte, habitar en ti como hijo, como padre. Siervos de Dios debemos obedecer a su voz. Yo quiero ser un siervo de Dios, que oye a Dios, que Dios dirige mi vida, mi día. Sí, y tenemos que hacer más, yo tengo que hacer más para que esto pueda suceder. Vamos a empezar a ayunar los viernes, ¿verdad? ¿Todos los viernes o cómo quedamos? Todos los viernes ayunar. Yo creí que nada más era uno. Ok, entonces hay que ayunar el próximo viernes. Y vamos a tener velada el primer viernes del mes de diciembre. Entonces vamos a estar ayunando los viernes, amado. Cuando ayunamos, nuestro corazón se hace más sensible y se quitan algunas barreras para oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estamos ayunando y no solo de pan vive el hombre, y ahí opera la palabra de Dios. Entonces métete en tu corazón a ayunar los viernes como tú puedas. A lo mejor pues por enfermedad no puedes totalmente dejar de comer, pero puedes dejar una de las comidas o comer solo fruta, hacer el ayuno de frutas y verduras. O no comer en la mañana, no comer a mediodía y cenar ya en la noche, o si puedes aventarte todo el día y no comer hasta el otro día. Pero el asunto es, amado, que sensibilices tu corazón y dispongas tu corazón para oír a Dios. Que Dios nos habla y que puedas venir y decir, oiga pastor, Dios me dijo esto, y yo te lo pueda creer, sí, y pueda tomar en cuenta lo que Dios te dijo. Amado, vamos por más. Siervos de Dios, hijos de Dios, obedientes a Dios. Acompáñame al Evangelio de Lucas, capítulo 12, y vamos a leer del verso 43 y el 47. Al 47. Es una enseñanza de Jesús para los que oyen su voz, ¿sí? Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, lo que Él dijo, ¿verdad? Dice, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Al que oye, que dijo Apocalipsis, lo sentaré, ¿sí? Reinará conmigo. Bienaventurado aquel que de verdad oye a Dios, aquel que hace lo que Dios le dijo. Esa es una forma de vivir como Jesús vivió aquí. Él no hacía nada que no oyera del Padre.
Pero nosotros hacemos muchas cosas sin oír la voz de Dios, sin siquiera consultarle a Dios. Entonces, amado, esto es una tendencia a cambiar nuestra forma de ser y de vivir. Cosas pequeñas tal vez, cosas medianas, grandes, sobre todo grandes, hay que consultarlas con Dios, ¿verdad? En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse, deja de oír la voz de Dios. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Sabía, entendía, pero dejó de oír la voz. Ya se le había hablado, pero dejó de oír la voz. Mucha gente dice, pues yo ya leí eso, Dios ya me habló ahí, pero dejamos de oír la voz. Entonces tenemos que ser conscientes, amado, de oír la voz de Dios y de ser sensibles a Dios. Todo se complica cuando dejamos de oír a Dios y cerramos nuestro corazón y nuestro oído. Todo se empieza a complicar. Sí, viene castigo, vienen cosas. Y yo quiero terminar leyendo la historia. Vamos a una historia, ¿sí?, de un rey en el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas. Vamos al capítulo 14 de Crónicas. Y se divide aquí en tres partes esta historia de Segunda de Crónicas. Estaba leyéndolo yo y vi claramente tres partes en la historia de este rey. Es el rey Asa, y son tres partes bien determinadas en su historia. Número uno, la primera historia, cuando él empieza a reinar y él empieza a aprender a oír la voz de Dios. Asa dispone su corazón y Dios le empieza a hablar y él empieza a escuchar y a ser dirigido por Dios. Número dos, el rey Asa oye ya la voz de Dios y Dios lo lleva a un compromiso. Y hay un compromiso del rey Asa. Y número tres, en la vida del rey Asa, él empieza a dejar de oír la voz de Dios. Y vienen situaciones y circunstancias muy difíciles. Y qué tremendo, amado, empezar bien la carrera, llegar a una cúspide y después deslizarnos, no mantenernos en una relación con Dios, oyendo a Dios. Y vamos a ver parte de esta historia. El contexto del rey Asa, pues es que él viene a reinar después de su padre, que se llamaba Abías. Abías fue un rey que viene siendo el nieto de Salomón. Él es hijo de Jeroboam. Jeroboam fue el que dividió el reino. ¿Sí? Después reina Abías y le toca guerra a Abías. Es un hombre de guerra, es un hombre que tiene que pelear, es un hombre que tiene que luchar contra el propio pueblo de Israel. Él es Judá junto con Efraín, pero las otras tribus se habían apartado y le hacen guerra, y estuvo en guerra casi toda su vida, parte de su vida. Pero después él muere y viene a reinar Asa, su hijo. Y vamos a leer aquí, Segunda de Crónicas 14. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa. No pongan música aún. En cuyos días tuvo sosiego. Sí. Fíjate bien, después de lo que pasó con su papá, que fue un hombre de guerras, él tuvo sosiego. Él tuvo paz, él encontró paz. ¿Sí? Tuvo sosiego el país por 10 años. Después de un tiempo de guerra, Asa encuentra paz. 10 años, reinar 10 años. Oye, más que lo que va a estar el presidente o la presidenta, ¿verdad? Duran 6 años y es un tiempo largo. Pues este rey Asa tuvo 10 años de paz, donde se detuvo la guerra. No le tocó navegar como su papá. Su papá le dejó alguna estabilidad.
fue un hombre de guerra, pero Asa encuentra 10 años. Dice, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Empezó a oír la voz de Dios. Dice, porque quitó los altares del culto extraño. ¿Quién le dijo que los quitara si su papá andaba en la guerra? Él empezó a oír a los profetas, empezó a oír a los que enseñaban la ley. Y él empezó a hacer las cosas de Dios. Había un oído abierto en Asa para escuchar a Dios. Dice, quitó los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los símbolos de acera y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Estaba oyendo la voz de Dios. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades, hizo grandes cosas Asa en este tiempo, porque oía la voz de Dios. Estaba aprendiendo a oír la voz de Dios, a crecer con la voz de Dios. Fíjate lo que dice el verso 7. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Wow. Dios les estaba hablando y ellos estaban oyendo a través de Asa, a través del rey. Esta es la primera parte de Asa, amados, ¿sí? La primera parte donde él se conecta con Dios, la primera parte donde él está escuchando a Dios. Y qué hermoso es eso. Pero vamos más adelante, verso 15. Cuando hay una relación con Dios, nace un celo por Dios, y hay júbilo, y hay unidad, y hay paz. Segunda de Crónicas 15, del 1 al 8. Dice así, es llevado a Asa, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa. Azarías era un profeta. Entonces Dios lleva el nivel de la relación de Asa, de escuchar la voz de Dios, a otro nivel. Le manda un profeta ungido con una palabra directa para él. Dios estaba hablando a Asa de una manera en soluciones, en cuestiones materiales, pero aquí le manda un profeta lleno del Espíritu Santo. Vino el Espíritu de Dios. Cuando Dios ve a alguien que está oyendo su voz, llega otro nivel de voz de Dios y manda un profeta. Y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Si le buscareis será hallado de vosotros, mas si lo dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Amado, ¿te das cuenta? Asa empezó bien, iba bien, y Dios lo decide llevar a más. Manda una voz, una palabra, una promesa, una profecía para ellos. Pero también manda algo. Un compromiso. Sí, aquí viene un compromiso. Si me buscaren, sí, serán hallados por mí. Si me dejaren, también yo les dejaré. Wow. Entonces, Dios quiere hablarnos, pero también nos lleva a un compromiso mayor, de ponerlo a Él en primer lugar, de quitar los ídolos. A veces nada más hacemos algunas pequeñas cosas. Pero ¿de verdad queremos oír la voz de Dios? ¿De verdad queremos llegar a ese nivel de decir, Dios me dijo, Dios me habló, yo hacer lo que voy a hacer porque Dios me dijo, Dios me puso un sueño, yo sé que es de Dios, Dios me habló, Dios me dijo, oye, esto está mal, Dios me dijo, háblale a aquella persona. ¿Qué tanto estamos dispuestos a oír la voz de Dios? Dios lo llevó a un compromiso. Si lo buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Wow. Y la pregunta es, ¿le entras o no le entras, hermano? Alguna gente no le quiere entrar, dice, no, yo mejor, ahí muere el compromiso. Mejor yo me voy solo, ¿no? Diosito, sí creo en ti, pero vete por allá lejos, ¿sí? Y pues haz algo.
Prefiero ir a los ídolos. Ahí donde nos ponemos en el hospital, enfrente está todos los ídolos. Y nos ponemos, siempre nos toca en mero enfrente de ellos. Y gente, aún estamos a veces compartiendo a Dios y allá están con sus ídolos. Es un compromiso, amado, oír la voz de Dios. ¿Para qué quieres oír la voz de Dios si no la vas a obedecer? Si preguntamos, ¿quieres oír la voz de Dios? Todo el mundo quisiera, pero ¿qué tal si Dios te reprende, te corrige, te trae un juicio y te dice, deja esto, quebranta esto, rompe esto, esta no es la forma, no es la manera? ¿Lo harías? A veces amamos tanto algunas cosas que no las queremos soltar. Y Dios nos está hablando. Todo se complica cuando dejamos de oír a Dios. Entonces, aquí hay un compromiso. Dios lleva a Asa a un compromiso y Asa lo acepta y Asa empieza a caminar con Dios y Asa empieza a oír la voz de Dios, ¿sí? Y gana batallas. Y para esto, amado, fíjate cómo Dios es tan sabio, lo lleva a un compromiso porque había estado en paz, porque todo estaba bien, pero le venía guerra, ¿sí? Aquí le viene guerra. Vamos ahí al 15:12. Dice, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma. Aceptaron el compromiso. Y que cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño. ¡Wow! Fíjate hasta dónde llegó el compromiso de Asa, amado. Decidió oír la voz de Dios y sabía que había un compromiso. Hombre o mujer, y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Dios los preparó, ¿sí? Dios hizo un compromiso con ellos, les dio paz, les dio avance. Pero ellos aceptaron el reto, ¿sí? Tuvieron celo por las cosas de Dios. Dice, y aún, fíjate hasta dónde llegó el celo del rey Asa, y aún Maacá, madre del rey Asa, él mismo, el rey, la depuso de su dignidad, era la madre reina, la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera. La viejita tenía escondido allá su imagen de su virgencita de acera, pero habían hecho un compromiso. Y él la quitó de su dignidad. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, dice, los lugares altos no eran quitados, pero iban creciendo, estaban oyendo la voz de Dios, estaban yendo, amado. Puedes ver primera parte de esta historia del rey Asa. Él empieza a oír la voz de Dios, Dios le da paz, pero Dios lo quiere llevar a más y le hace el reto. ¿Quieres ir a más? Sí, pues necesito celo de ti para que sigas oyendo mi voz a otro nivel, pero tienes que comprometerte. Y ellos aceptaron y empezó un celo por las cosas de Dios. Vamos al 16, es la tercera parte, ¿sí? Cuando le viene guerra a Asa. Dice, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá. Antes de esto ya había venido un enemigo. Habían venido los etíopes y sitiaron a Asa con un ejército de más de 1,000,000, dice de millones, y él solo tenía 540,000 soldados. Pero ahí oye la voz de Dios y Dios entrega a esos soldados. En la segunda parte, donde él ya estaba oyendo la voz, vino guerra contra Asa y destruyeron un ejército de más de 1,000,000, siendo ellos la mitad. Esa es la historia de Israel, ¿eh? Entonces,
Ellos juraron, y vamos a la tercera parte, donde Asa empieza a retroceder, y toda esta historia. Dice, en el año 36 del reinado de Asa, ya tenía 36 años reinando, ¿sí? Subió Baasa, rey de Israel. Recuerdan que el reino estaba dividido. Ellos eran Judá e Israel eran sus enemigos, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces lo sitiaron. Entonces sacó Asa, aquí empieza el declive de Asa. Sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. ¿Qué está pasando? Asa está yendo a pedir la ayuda de Asiria, de otro rey. Este rey estaba aliado con el enemigo que venía. ¿Y qué hace Asa? ¿Qué hizo antes? Oía la voz de Dios, buscaba a Dios, perseguía a Dios, y está haciendo exactamente de lo que Dios le dijo que no hiciera. Si tú no me buscas, yo tampoco te voy a ayudar. Y él va y busca al rey de Asiria y hace una alianza. Haya alianza entre tú y yo, como lo hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro. ¿De dónde lo sacó? Del templo de Dios, eran tesoros de Dios. Dice, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, el rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa. Este era un mercenario, ¿verdad? Pues le ofreció más oro y plata que el otro y aceptó. Dice, y envió los capitanes de sus ejércitos contra la ciudad de Israel, contra el enemigo, y conquistaron Hijón, Dan, Abel, Neftalí. Oyendo esto, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar. Asa tomó a toda Judá y se levantó de Ramá la piedra y la madera. Todo lo que dejaron ahí se lo trajo a Asa. En aquel tiempo vino el vidente Hananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, volvió a mandar ahora un profeta, ¿sí? Dios hablándole al rey Asa por lo que hizo. Hizo alianza con un rey, no con Dios, y manda un profeta. Dice, porque te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. ¿Sí? Dejaste ir un enemigo cuando podías vencer tu enemigo. Dejaste de oír la voz de Dios, dejaste de ser dirigido por Dios, corregido por Dios. Amado, debiera de ser más experimentado en las cosas de Dios. Qué tremendo es que nosotros los hombres viejos a veces dejemos de oír la voz de Dios cuando antes la oíamos. Qué tremendo es oír cuando un siervo de Dios mayor, grande, cae con una jovencita. ¡Wow! Entonces, amado, nadie estamos exentos, tenemos que oír la voz de Dios. Dios está hablando hoy a tu vida, a mi vida, a cada quien. Es un Dios personal. Dios quiere dirigir tu vida si tú lo dejas. Te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios. Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los habías podido tú vencer. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, el que habían vencido ya, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste, porque no te apoyaste. Bueno, dice, con todo porque te apoyaste en Jehová, habían vencido a estos. Dice, Él los entregó en tu mano, porque los ojos de Jehová, fíjate esta frase, amado, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. El corazón de Asa ya no era perfecto para con Él. Dejó de oír a Dios. Su corazón quería resolver las cosas a su manera, ya no a la manera de Dios. Ella, amado, si él decía, Dios me dijo, era una mentira. Dejó de oír la voz de Dios. Qué tremendo. Locamente has hecho, le dice el profeta en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Eso es una.
de las consecuencias de dejar de oír la voz de Dios, de dejar que Él te dirija, ¿sí? No permitir que Él te dirija. Él te dirigía, va a venir más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. ¿Qué hizo Asa, amado? No se habla nada de que Asa tuviera un carácter duro, sino que era un hombre entendido, era un hombre que oía la voz de Dios, pero aquí empezó a encolerizarse, fue en contra del profeta, lo echó a la cárcel y dice aquí que oprimió en aquel tiempo al pueblo, aparte del pueblo. Empezó a desquitarse con otra gente, amado. ¿Por qué la gente a veces es tan violenta? Porque no oye la voz de Dios. ¿Por qué personas que conocimos que eran amables ya no lo son? ¿Por qué personas que estaban en el ministerio y que caminaban con Dios ya no lo hacen? Pablo dice a los Gálatas, ¿qué os fascinó? Corríais bien. ¿Qué les robó su camino? Dejar de oír la voz de Dios. ¡Qué tremendo! Vamos a ver cómo termina Asa, 16:12. Vamos a leer desde el 11. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado, y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. ¿Cómo murió Asa? Alejado de Dios. ¿Cómo murió Asa? La Biblia dice, no consultó a Dios, consultó a los médicos. ¿Qué dice eso? Eso abre una puerta de oportunidad, que si hubiera consultado a Dios, tal vez le hubiera dado unos años más, pero no lo hizo, amado. Su corazón se endureció para no oír a Dios. Una cosa que yo le pido a Dios y le pedimos con mi esposa: Señor, en la medida que nos vamos haciendo viejos, haznos más sabios, no más necios, no más torpes. Sí. Entonces, amado, tenemos que oír la voz de Dios. Que Dios nos pueda hablar, que Dios pueda, amado, tocar nuestro corazón, que su palabra pueda de verdad despertar nuestro espíritu. Que Dios pueda hacer algo. La Biblia dice, con esto terminamos: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Que no se llene de amargura. Hebreos dice que brotando en tu corazón una raíz de amargura, dejes de alcanzar promesas, cosas que Dios tiene. Porque dejamos de oír la voz de Dios, que es la que suaviza nuestro corazón, que es la que corrige nuestras actitudes. Sí, nuestras decisiones son dirigidas por Dios.